Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos una vez más a una presentación de la revista Arte y Cultura de la UNA. El Centro de Arte y Cultura les da la bienvenida y eh, bueno, en esta ocasión estamos presentando la revista número 7 correspondiente del mes de julio a diciembre del año 2020. Les agradecemos que estén aquí ustedes con nosotros en esta interesante presentación que llevamos a cabo, en la cual se está transmitiendo en vivo por el Facebook Live de lo que es la página del Centro de Arte y Cultura y también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, les agradecemos mucho por esta interesante participación y presentación. Bueno, pues vamos a comenzar dándole la bienvenida a, a nuestros colaboradores de la revista Arte y Cultura. Le damos la bienvenida a Alexis Agastume. Él es máster en gestión cultural por la Universidad de Barcelona. Educador, percusionista y gestor de proyectos de inclusión social y juvenil y prevención de violencia por medio del arte y la cultura. Le damos la bienvenida también a Ricardo Cárceres. Él es arquitecto y también es pasante de la Maestría Centroamericana en Intervención y Gestión del Patrimonio para el Desarrollo. Le damos la bienvenida a Yelva Brooks. Ella es licenciada en Filosofía, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y miembro del Grupo de Investigación de Estética del Departamento de Filosofía de la UNA. Le damos también la bienvenida a Daniel Medina. Él es asistente de dirección del Centro de Arte y Cultura, licenciado en Historia y también pasante de la Maestría Centroamericana en Intervención y Gestión del Patrimonio para el Desarrollo. También le damos la bienvenida a Yuri Montes. Él es ingeniero químico de profesión y filatelista de acción, lo que le ha llevado a tener una importante colección filatélica y de postales. Y también le damos la bienvenida a Miguel Rodríguez. Él es licenciado en Historia, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que estos son las personas que nos acompañan hoy y las personas que hoy publican en este número de la revista Arte y Cultura. La revista Arte y Cultura ha tenido una trayectoria desde el año 2014. Es una revista que se enfoca en temas del arte, la cultura, la música, el patrimonio, mentalidades colectivas. También la revista Arte y Cultura es una publicación semestral que se publica 2 veces al año. Pues a raíz de esta emergencia mundial que es el COVID-19, nos vimos un poco sesgados en nuestros trabajos, ya que se tuvo que migrar hacia lo que es las plataformas digitales para poder trabajar de forma diferente. Y así estamos poco a poco evacuando estos interesantes nichos o estos interesantes publicaciones que se tienen sobre lo que es el arte, la historia del arte, la historia de la música, del patrimonio en Honduras. Pues hoy vamos a conocer estas interesantes publicaciones a través de lo que es una pequeña intervención de los participantes para que ustedes como público conozcan de lo que se trata este nuevo número de la revista Arte y Cultura. Entonces, para ello, vamos a comenzar dándole la bienvenida a ver, déjenme arreglar acá un poco. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a Alexis Agastume, el cual es uno de nuestros autores es uno de nuestros participantes de esta revista Arte y Cultura, volumen 7, número 2, del año 2020, que ha sido un tiempo complicado, ¿verdad? Entonces le damos la bienvenida a Alexis, te cedo la palabra para que puedas compartirnos un poco de lo que trata este artículo de la revista Arte y Cultura. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Marcio, por esta agradable invitación. La verdad, hemos estado
muy expectantes de esta fecha tan oportuna. Ya era tiempo de que nos volviéramos a encontrar. Hay tantas cosas acumuladas que compartir, valga la pena decir, con todo el cariño y el respeto que te guardo, así como al resto de mis compañeros o ex compañeros del Centro de Arte y Cultura, no sé cómo decirlo, pero ese tiempo que conviví con este equipo para mí fue un tiempo formidable, ver el valor intelectual y cultural en el potencial de cada uno de mis compañeros ha sido fabuloso. Así es que estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. Bien, me encomendó esta ocasión hacer una investigación para este artículo acerca del jazz en Honduras. Y yo pues creí que era oportuno agregar un apellido al tema y es por esa razón que sugerí que llevase pues en este caso el apellido de jazz en Honduras, de la influencia a la innovación. Y es precisamente en lo que se concentra el jazz en Honduras, es un jazz muy innovador. Em, Decir también, yo no quisiera pasar desapercibido y he valorado muchísimo como parte del equipo de trabajo y quiero agradecer a Lía Vallejo por el trabajo de diagramación, realmente le quedó muy bien. Gracias, Lía. Miren, yo no puedo permanecer ajeno me parecería que sería un poco insensible de mi parte. Nosotros nos concentramos en este trabajo justamente en medio de pandemia y el artículo uno lo puede llegar a disfrutar mucho, ¿verdad? Como lo disfruté yo en esta ocasión. Al final del año, ya casi al final del año, se dieron acontecimientos bastante fuertes en el mes de septiembre, mes de octubre y en el mes de noviembre. Bastante fuertes porque, pues, para mí este artículo llevaba o tiene una connotación de luto muy sensible y considerando el sector del jazz debido a que tuvimos tres fallecimientos y uno de ellos fue el doctor Gilberto Zelaya, a quien pues yo tengo el atrevimiento de llamarle el padre del jazz en Honduras, con quien pues no pude tener un contacto directo porque estaba bastante enfermito y bastante avanzado de edad, pero sí pude entrevistarme con sus hijos y me pude entrevistar con amigos cercanos a él, músicos que ya tienen un grado eh, de adultos muy considerable, considerando la experiencia como tal. Eh, eh, Después tuvimos el sensible fallecimiento de un joven valor, José Antonio Velázquez, quien pues tuvo un accidente cerebrovascular y pues lo perdimos en el mes de octubre del año pasado, en medio de pandemia. Fue muy doloroso para mí, pues porque pues tocamos juntos por mucho tiempo y fui parte de su producción musical y eso pues fue muy doloroso para mí. Finalmente tuvimos el fallecimiento del profesor Julio Zelaya, y quién lo iba a pensar. Entonces, miren, este artículo para mí tiene esa connotación de luto que no puedo pasar desapercibido y perdón si tengo una inclinación emocional, pero no puedo pasar desapercibido mencionar el impacto que causa en mí y para el sector musical que estamos involucrados con el jazz en Honduras. Eh, para mí, en lo personal, también la importancia de haber participado en esta investigación, porque tuve la oportunidad de ver cuando yo era un adolescente, cuando era un joven, de ver a estos artistas, y después tuve la oportunidad de poder tocar con ellos, e incluso poder producir para ellos participar en algunas de sus grabaciones. Entonces, para mí tiene una connotación muy valiosa el hecho de que se me haya encomendado esta misión y por eso digo que representa un valor humano, un valor de investigación muy importante. Trabajamos a conciencia en medio de pandemia y fue muy valioso. Era en cuanto al contenido del artículo, era imposible hablar sobre el jazz en Honduras si no mencionábamos una breve y resumida línea de la historia del jazz estadounidense y de la influencia del jazz estadounidense en el mundo con varios de sus exponentes a nivel mundial.
y que pues influenciaron nuestro jazz hondureño. Y luego la importancia de sumar el tambor garífuna al jazz hondureño. Y es precisamente Julio Zelaya quien propone, ¿verdad?, integrar el tambor garífuna al jazz. Y de igual manera, el maestro Camilo Correa, quien pues todavía sigue activo componiendo y con quien todavía seguimos planeando, voy a decirle locuras de grabar, porque es tan difícil encontrar el apoyo para este trabajo intelectual de gran cuantía. Así es que después de hacer esa mención de la línea histórica de las distintas corrientes del jazz y los distintos momentos históricos del jazz, pues procedimos a hablar acerca del jazz en Honduras. Imposible hablar de Guillermo Anderson, puesto que sus composiciones y sobre todo sus presentaciones, y lo digo pues con conocimiento causa, pues porque yo tuve el honor de poder compartir el escenario, de poder tocar su música, y la fortaleza de su música y la fuerte improvisación del tambor y la percusión es notable en sus composiciones. Él incentivaba a los artistas, a los jazzistas puristas hondureños a grabar, a hacer sus propias grabaciones. Fue uno de los impulsores realmente. Entonces es imposible no dejar de mencionar a Guillermo Anderson. Y luego pues toda esta influencia que se viene del jazz en la nueva generación, la nueva vanguardia, que es una agrupación, es un grupo de músicos, artistas muy comprometidos con el género, y yo me atrevería a decir que es uno de los géneros menos favorecidos, quizás, en cuanto a la publicidad, en cuanto a la mercadotecnia, pero es uno de los géneros más productivos en el país. Y en 20 años hemos logrado 12 producciones. Y si tuviésemos las condiciones para poder trabajar o para poder grabar y producir más, tendremos muchísimas más producciones. Las producciones musicales tienden a ser costosas, no tanto por la parte económica, pues sí, pero sí en su concepción, en su composición, en su producción intelectual. Si tuviésemos las condiciones jurídicas y económicas para poder trabajar, créanlo que en 20 años habrían muchísimo más de 12 producciones. Así es que nos sentimos muy honrados de haber participado en este trabajo. Ojalá que sea del agrado de las personas que accedan a él. Es un artículo un tanto extenso, pero yo creo que es bastante agradable a la lectura y ojalá que sirva para las generaciones actuales de músicos a instruirse, como verlo como un referente sumamente resumido acerca de jazz en Honduras. Gracias, Marcio. Gracias, Alexis, por esta interesante participación y les invitamos, ¿verdad?, a que conozcan el artículo ya en su contenido total. Ahí después de la presentación vamos a ponerles ahí el link y les vamos a indicar dónde ustedes se pueden abocar para poder leer la revista ya completa en digital. Bueno, pues ahora le damos la palabra al arquitecto Ricardo Cáceres, que él nos va a hablar sobre el patrimonio escultórico y el espacio público del Distrito Central, inventarios, valoración y resignificación. Ricardo, le cedemos la palabra. 5 minutos. Eh, Buenas tardes, gracias Marcio. Un gusto verlos a todos, Alexis. Qué bueno poder ver otra vez, pues que podamos reunirnos, ¿verdad? Y que sea en esta ocasión, que es la presentación de la revista y del trabajo que nosotros realizamos el año pasado. Así como mencionabas, a pesar de las circunstancias de la pandemia y de todos los imprevistos que tuvimos, pues se logra presentar este trabajo que realizamos. En mi caso particular, hablar acerca del patrimonio escultórico, cómo este patrimonio, como la escultura, hace un diálogo, tiene una relación directa con el espacio público y particularmente en el Distrito Central. Y también hacer un pequeño esbozo o análisis sobre la situación de registro
del inventario de los bienes escultóricos en el Distrito Central. Ya dijiste que son 5 minutos, entonces no voy a poder ampliar, es bastante, incluso creo yo que se queda, bueno, no corto, pero sí a futuras investigaciones, ¿verdad? A poder ampliar el trabajo que tal vez de una forma estética o de una forma política ya se ha tratado por algunos historiadores, como Daniela Navarrete o Julio Méndez. En este caso, yo me voy más a lo que yo conozco, ¿no? Que es el espacio público y cómo interactúa con él la escultura. Y comienzo pues, identificando la escultura como este monumento en la ciudad, cómo se visualiza, cuáles son sus valores, etcétera, y qué atributos son asignados a este bien, ¿no? Patrimonial. ¿Por qué decimos nosotros que es un bien patrimonial? ¿Cuáles son esas funciones excepcionales, históricas, antropológicas, arquitectónicas, escultóricas, artísticas que posee este bien? Y también esa idea romántica de la escultura, ¿verdad? Desde el punto de vista estético, cómo lo visualiza tanto el espectador como el artista a la hora de realizar este diálogo o este mensaje o la comunicación, por ejemplo, que hay entre el artista y el espectador, ¿verdad? Y obviamente que eso lo voy tratando cronológicamente, pues obviamente van modificándose así como cambia la cultura, como cambia la sociedad. También igual van cambiando los discursos, los mensajes y la forma y la significación. Otra cosa importante es, así como les decía, la resignificación. Considero que, bueno, y en el artículo queda, creo yo, bien claro la idea de ir evolucionando, de ir modificando la idea de la valoración y la resignificación del patrimonio, cómo podemos ir viendo a la estatuaria como algo imponente hasta llegar al nivel del espectador o de la persona que está como receptor y cómo él considera a la escultura y cómo también no solamente la escultura desde el punto de vista estético, sino su significado. Y hago mención de cosas, por ejemplo, como cómo van a volver, digamos, o las personas o la sociedad a estos espacios públicos donde se ubica, ¿no? Porque sí es verdad, o sea, es necesario volver a los espacios públicos, pero hay que saber el porqué, digamos, de por qué se vuelve a estos espacios, la escultura, cómo puede contribuir a reflejar un imaginario colectivo integral, o cómo este poblador puede sentirse identificado con estos elementos. Entonces, llego yo a una conclusión entre la conexión, así como mencionaba, entre el artista y el receptor o el que va a observar la obra, y cómo esto va a ser una conexión de lo colectivo en lo representado y cómo puede producir o generar este sentimiento de apropiación en la sociedad. Luego, obviamente, menciono yo lo de respetar lo tradicional, porque obviamente tenemos un patrimonio tradicional y es donde yo me introduzco ya en la parte del registro o el inventario de bienes patrimoniales que lo realiza la antropología e historia, y en el cual desafortunadamente vemos ciertos vacíos, ciertas ausencias en un documento que solo abarca 155 obras y de las cuales la mayoría son de la modernidad liberal, o sea, del siglo XIX, XX, y la mayoría son bustos, ¿verdad? Donde podrían ser de diferentes aspectos. Y por último, yo hago una propuesta de ciertas obras que pueden ser consideradas dentro de este registro, dentro de esta documentación, para ser parte del patrimonio escultórico del Distrito Central.
Creo yo que con eso abarco un poco ya de lo que habla el artículo y así como les mencionaba al principio, saber que sí se puede ampliar mucho más en cuanto a espacio público, en cuanto a resignificación del bien patrimonial y otras muchas cosas que se pueden también agregar dentro de esta investigación. Gracias. Gracias, Ricardo, por esa interesante participación. Y bueno, estar pendientes ahí del link para que ya conozcan el contenido el contenido de de estos interesantes artículos. Bueno, pues ahora vamos a pasar con Yelva Brooks, que ella nos trae el artículo El valor cultural en la pintura de Ezequiel Padilla Yestas desde el pensamiento de Walter Benjamin. Entonces, Yelva, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Hola, pues bueno, Marcio hizo el favor de dar lectura al título de la revista, entonces quiero relatar de manera general la idea como una primera invitación a leer la revista. Entonces, en general concebimos el arte como la producción de la acción humana, desde donde se expresa la visión del mundo, sentimientos, percepciones y todos esos aspectos que nos hacen ser humanos. Eso nos hace eso nos hace no ser sujetos determinados. Por ello, en la historia del arte se puede identificar diferentes formas de producciones estéticas que tienen dinamismo por los diversos modos de pensar y de comprender. En ese sentido, el expresionismo surgió en Alemania como una respuesta al naturalismo a principios del siglo XX y defendió un arte más personal e intuitivo frente al arte que representa firmemente la realidad o la mimesis. En ese sentido, pues el tríptico titulado Cotidiano Trascendente de Londres, piezas donde cada una de ellas a finales de la década de los 80. En ese escrito, pues, se centra en la segunda pieza del tríptico titulada Cotidiano Trascendente 2. Y esta fue, bueno, cabe resaltar, ¿verdad?, de que esta pieza fue la ganadora en la segunda Bienal de Artes del año de 1989. Esta pieza en específica denuncia a la sociedad permisiva y superficial que imperaba en ese entonces, en donde el dejar hacer y el dejar pasar era la máxima de todos los niveles, desde el Estado, las empresas, instituciones, inclusive el hondureño común y corriente. Era una sátira, bueno, esta pieza es una sátira a la falsedad de la sociedad de 1989, aludiendo que en ese momento no existía la contra nicaragüense en nuestro país, no habían presos políticos y nunca existieron personas desaparecidas por sus ideas políticas, como sátira nada más. Teniendo en cuenta, bueno, cuando lean la revista, la pintura Cotidiano Trascendente 2, en medio tiene, bueno, en el centro, perdón, tiene dos perros escuálidos, que curiosamente uno es rojo y otro azul, representando así el bipartidismo político. En el Partido Nacional con Rafael Callejas y del Partido Liberal con Carlos Flores Faucé. En Cotidiano Trascendente 1 retrata lo que es el aborto como el drama que supone la distancia entre la vida y la muerte. En el caso de Cotidiano Trascendente 3 representa el bar como la sordidez del espacio cotidiano. Desde el pensamiento del filósofo Walter Benjamin, en su texto La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, se reflexiona sobre el reconocimiento de los dos tipos de obras de arte. El primero es el valor para la exhibición y el segundo es el valor para la experiencia. En el caso de la segunda es un objeto en la historia con significado y es única. Entonces, Walter Benjamin considera que lo aurético es un objeto artístico en el lenguaje que expresa la esencia más íntima y que posibilita el desvelar la realidad. En el caso de Cotidiano Trascendente 2, representa la realidad de 1989
de Honduras. Por eso se puede identificar un nivel ontológico del lenguaje en la obra, porque la pieza no es solo un objeto, sino también que hace referencia a un significado que propicia una experiencia estética para el sujeto que interpreta y logra la comprensión mediante la reflexión de la obra misma y sobre el contexto social. Por lo tanto, esta forma de expresión aureática representa algo, pero no todas estas representaciones van a mostrarse desde un realismo o un arte inclinado más a un naturalismo, sino que también hay otras formas artísticas que invitan a ser comprendidas. Eso hacía que Walter Benjamin considera que el arte es la conjunción de la forma y el contenido. En ese sentido, Cotidiano Trascendente 2, mediante el estilo expresionista ejecutado por Ezequiel Padilla y estas, plasma un lenguaje metafórico de las formas abstractas, coincidiendo con la postura de un arte aureático, es decir, un objeto único en la historia y alejado de la reproductividad técnica. Gracias. Esa es parte de mi invitación para que conozcan cada una de las piezas del tríptico y lean a profundidad pues la breve idea que les acabo de exponer. Gracias. Gracias, Yelva. Bueno, pues ya vemos que vamos como desde la música a lo que es el arte también en el contenido de esta revista, ¿verdad? Entonces vamos a proseguir ahorita con el artículo de Daniel Medina, Los espacios del arte en Honduras, Roberto Sánchez y la crítica artística. Daniel Medina, te dejo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todas. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con algunos de mis compañeros. Agradezco enormemente al equipo del Centro de Arte y Cultura por todo el trabajo que han realizado para sacar adelante esta revista. De igual modo, también a los compañeros y compañeras que están ahora presentando con nosotros y nosotras este número. También este artículo, quiero también dar las gracias a Carlos Lanza, que él me motivó a escribir este artículo, proporcionándome fuentes para el desarrollo del mismo, y que era un trabajo que tenía pendiente de varios tiempo, y era el poder analizar una cuestión que es muy poco encontrada dentro de la historiografía nacional, más que todo específicamente en el arte, y es cómo hacer ese hallazgo histórico sobre los inicios de la crítica de arte. Y es de analizar que no le pongo crítica de arte per se, sino que más que todo una crítica artística, porque es bien poco hallar dentro de la historia hondureña indicios de una verdadera crítica de arte en nuestro país. Pero sí se pueden hallar como algunas señales, indicios, o por lo menos esbozos o aproximaciones sobre algunas personas que intentaron o que recogieron intentos para poder realizar espacios sobre la crítica artística en Honduras. En este caso, por eso tomé de referencia a un personaje que ha sido desconocido muchas veces dentro de la historia de la plástica hondureña, dentro del arte hondureño. Y es uno de los fundadores mismos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es Roberto Sánchez. Y lo tomo de referencia no solo por ser creador también de la Escuela Nacional de Bellas Artes, sino también por los escritos que él realizó a través de, y tomé como referencia esa fuente, que fue el semanario Tegucigalpa, donde él escribía y redactaba diversos artículos sobre arte y también sobre las exposiciones que se realizaban en el país, que este no es un caso nuevo, ya muchos artistas también lo realizaban para esa época. Por ejemplo, el caso de Zúñiga de Figueroa. Carlos Zúñiga Figueroa fue muy importante para el desarrollo también de estos espacios, pero también lo que trato es aproximarme en esos espacios del arte.
cómo se vinculaban. Por ejemplo, Roberto Sánchez también fue periodista y también fue creador de diversas revistas. También fue agregado cultural y estudiado también en Italia. Y también tenía con toda esa proliferación de profesiones. Y eso era algo muy común en esa época, y donde ellos mismos catalogaban como intelectuales. Entonces ya eran como la creación de estos espacios. Y ese espacio que fue muy importante fue esa creación de revistas literarias. Por ejemplo, la creación de estas revistas literarias en toda esta mitad del siglo XX fue muy importante para la consolidación también de estos espacios artísticos, como fue la Escuela Nacional de Bellas Artes. Un espacio que ayudó y potenció a que se pudiera hablar, se pudiera generar escritos sobre el arte en Honduras. Y es un poco eso lo que trato de esbozar en el artículo, como ese rastro sobre esos primeros indicios sobre crear una crítica en el país, y además estudiando también de cerca la personalidad o la persona de Roberto Sánchez, que también ahí lo que nos queda también como tarea es un gran trabajo para recoger un montón de artistas que de alguna u otra manera no se han estudiado a profundidad o no se ha tocado, por ejemplo, personajes que contribuyen a los espacios artísticos del país y también sobre la historia del arte en nuestro país. Entonces sí, esa es una pequeña labor, y también en términos teóricos, sí trato de generar esa influencia de cómo son influenciados los espacios artísticos a través de la crítica, o cómo también la crítica hacía que el espacio artístico se fomentara, se desarrollara y se difundiera, que también era uno de los elementos más importantes. Que por eso en ese caso diferentes teóricos hablaban de la diferenciación entre qué era crítica y a lo que muchos llamaban el periodismo, hacer periodismo sobre el arte. Y eso básicamente, si hablamos de rigurosidad, en Honduras todavía en muchos casos lo que se aproxima más es sobre comentarios o referencias periodísticas sobre el arte, y no exclusivamente a la crítica. Y más bien son hasta ahorita en inicios del siglo XXI, cuando ya empezamos a ver trabajos mucho más sistematizados sobre crítica de arte, específicamente de Ramón Caballero, Carlos Lanza, que han hecho trabajos fuertes en torno a la crítica de arte en el país. Posterior a ello, lo que vemos más que todo es escritos casi como periodísticos en torno a la crítica de arte. Y sin más bien no quiero estar como diciendo tanto, sino más bien invitarlos a todas las personas para que puedan leerlo y también disfrutar de este pequeño artículo, que solo es un esbozo de un tema que es sumamente amplio en el país y que se puede ir desarrollando. Gracias, Marcio. Gracias, Daniel, por esa participación. Y bueno, pues seguimos en esta presentación y vamos ahorita con el artículo de Yuri Montes, Retratos de una época, tarjetas postales de P. Meyer y Company. Entonces, le cedemos la palabra a Yuri. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, me han de preguntar quién es Pablo Mayer, ¿verdad? Que creo que es una persona desconocida. ¿Dónde surge este nombre? En primer lugar, yo soy ingeniero químico, no soy historiador, pero debido a mi hobby, la filatelia, que ya se convierte en una profesión, me involucré en coleccionar las tarjetas postales de Honduras, emitidas durante todas las épocas, desde los 1900 hasta la época actual, pero con mayor énfasis entre las de 1900 y 1920, que es conocida como la época de oro de las tarjetas postales a nivel mundial. ¿Quién es Pablo Mayer? En primer lugar, Pablo Mayer fue un alemán
que nació en 1862 y radicó en San Pedro Sula, Honduras. Él aquí fue una persona muy importante desde el punto de vista económico, ya que él no solo tenía una tienda donde vendía todo tipo de suministros, sino que él era también una especie de banquero, de agente bancario, que tenía sucursales no solo en San Pedro Sula, sino que en Santa Rosa de Copán. ¿Dónde podemos encontrar este nombre? Lo podrán encontrar ustedes tal vez unos cuantos párrafos en libros como Memorias de un Sanpedrano de Gonzalo Luque, o lo podemos encontrar en El Capitalismo de San Pedro Sula de Darío Uraque, o en la biografía de San Pedro Sula de Rodolfo Pastor Fasquel. Fragmentos que hablan más que todo de cómo él fue una persona desde el punto de vista económico que influyó en el desarrollo de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? En esa época, personas como Pablo Mayer, que tenían este tipo de tiendas, ellos emitían tarjetas postales, las cuales seguramente ellos no lo hicieron con un contenido histórico. Tal vez ellos no sabían que esto en el futuro se iba a convertir en historia, porque, como sabrán ustedes, la fotografía que en la época era una tecnología de la cual no todo el mundo tenía acceso. Entonces, todas estas casas, por ejemplo, la casa, porque en general Pablo Mayer fundó su sociedad como Casa Mayer, emitió una serie de tarjetas postales donde mostraba la San Pedro Sula de la época, entre 1900 a 1914. Este artículo surgió de una serie de investigaciones porque tanto él como otros comerciantes en La Ceiba, como Blas Bombace o como Carmelo Celano o como Ugarte, el fotógrafo que radicó en La Ceiba, otros como William, que fotografió mucho a la ciudad de La Ceiba, de origen jamaiquino, y ellos, todo este grupo de personas, emitieron todas estas tarjetas que hoy están dispersas por el mundo, perdón. Y yo desde los 9 o 10 años las estoy coleccionando. Como ven ustedes ahí, ven fotos donde se ve una yunta de huellas y a la derecha una postal, una de mis favoritas, que es la marimba que venía aquí a San Pedro Sula a visitar y hacer espectáculos. ¿Qué es lo que les quiero comentar a ustedes? Todas estas tarjetas que ustedes ven aquí son de mi colección. Yo lo que he visto, que creo que ha sido algo muy, que no estoy muy de acuerdo, es que muchas veces bajan artículos de internet, ¿verdad? Y bajan las fotos y a veces dicen que Pablo Mayer es fotógrafo, cuando no es así. Hasta lo que sé yo, simplemente era la persona que emitía. Entonces, al abrir este campo, lo que les quiero decir que aquí se habla de historia, porque muchas de las fotografías que tengo yo en las postales son inéditas. Muchas yo sé que nunca han salido a la luz. Y la idea fue emitir un libro, ¿verdad? Que al final, por cuestiones de tiempo, no lo logré hacer. Entonces, lo que se hizo fue hacer capítulos, y entre estos el de Pablo Mayer. Cualquier interés pues, que ustedes tengan, les puedo hablar de otros personajes hondureños que emitieron y colaboraron con la visión de la Honduras de la época. Por ejemplo, miren esta muy hermosa postal donde se ve la Tegucigalpa de 1909 y a la derecha una casa en San Pedro Sula. Si ustedes ven a la izquierda hay un pequeño matasello rojo con el escudo de Honduras. Dice, es del segundo colegio que fundaron en San Pedro Sula, que lo hizo un catalán apellido Jovel. O sea, realmente el meterme a la situación de las postales se ha hecho un abanico de conocimiento. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar un poco sobre la historia de Honduras por medio de la tarjeta postal. Gracias, Yuri. Pues a conocer este interesante artículo, ¿verdad? Que nos aporta documentos visuales de la historia de Honduras y para formar parte y seguir construyendo la historia, ¿verdad? Pues en esta parte hemos estado viendo, en esta parte de la revista, en estos temas que trae, vemos la música, vemos el arte y ahorita vemos las fuentes documentales. Entonces, en ese caso, traemos también lo que es el Centro de Documentación del Centro de Arte y Cultura como parte de las bibliotecas especializadas y los centros de documentación de la universidad.
Este es un pequeño artículo en el cual vemos lo que son los centros de documentación y las bibliotecas especializadas como el papel como fuente histórica para los investigadores, ya sea en cualquier tipo de tema, ¿verdad? Ya sea en el arte, en el patrimonio, en lo que es la historia. Entonces, lo que se quiere compartir en este pequeño artículo es un pequeño acercamiento de lo importante que son los centros de documentación y también lo importante que son las bibliotecas especializadas. Estas que son espacios que se crearon ya en el siglo XX con el surgimiento de las grandes empresas, donde las empresas ya tenían que tener una pequeña biblioteca, un pequeño centro documental donde se especializara de diferentes temas, ¿verdad? Ya que el siglo XX ha sido bien movido en lo que es el desarrollo económico y en la producción de documentos de parte de cualquier empresa, ¿verdad? Vemos que la importancia en las universidades de crear no solo la biblioteca central, sino tener varios espacios especializados para sus diferentes facultades. Entonces, lo que intentamos hacer acá es ver esa situación, ¿verdad? Entonces, recuperamos un poco una lista de bibliotecas especializadas que existen en la universidad y también las bibliotecas de los centros regionales, una pequeña como lista de lo que es, de qué tratan estas fuentes y qué es lo que se puede encontrar en estos documentos dentro de la universidad. También, ya al final, hablamos de lo que es el centro de documentación del Centro de Arte y Cultura, que es un centro documental especializado en arte y el cual rescata algunas colecciones muy interesantes, como la colección de la doctora Marta Raudales, que ella fue la primera médico egresada de la universidad. Hay algunos documentos en este centro documental. Entonces, también el esfuerzo que ha tenido el Centro de Arte y Cultura por colectar, ¿verdad? En este poco tiempo que el centro tiene de vida, que ya son 8 años que tiene el Centro de Arte y Cultura y que el Centro Documental ha venido recopilando y recogiendo varios escritos, publicaciones de diferentes eventos artísticos, de artistas nacionales especialmente, y de espacios artísticos, ¿no? Como son los centros culturales que ahora existen. Entonces, esa información, esa documentación, a veces el investigador no encuentra dónde ubicarse. Por ejemplo, pensar un tema de investigación y ver dónde comenzar para encontrar esas fuentes documentales y así sustentar su investigación. Entonces, aquí queremos hacer como una pequeña aproximación de esa parte de la historia, ¿verdad? Invitarles para que conozcan estos espacios, ¿verdad? Y estos espacios se conozcan. Entonces les invitamos a que lean este pequeño artículo, cual comparte y visualiza estos pequeños espacios que a veces están escondidos, haciendo un referente al contexto histórico, ¿verdad? De cómo surgen estos espacios y para qué son necesarios estos centros especializados de información y que a veces son espacios un poco cerrados porque los que los buscan realmente solo son investigadores docentes o investigadores de pregrados o de grados, ¿verdad? Maestría, doctorado. Entonces, ahí queda este pequeño artículo para que ustedes lo puedan conocer. Y ahora le damos paso también a nuestro último artículo y parte de esta sección, ¿verdad? La que son documentos históricos, porque la revista en este caso trató sobre lo que es el arte, lo que es la música y lo que es la documentación histórica, ¿verdad? Como fuente para nuestra historia de Honduras. Entonces le doy paso a Miguel Rodríguez, que él nos trae un pequeño fragmento del periódico El Día, en el cual él lo ha rescatado y se titula "Me gustaría aprender a hacer pintura mural",
dijo el compatriota Velázquez al periodista e historiador y muy interesante académico del siglo XX, Rafael Eliodoro Valle. Miguel, te dejo para que nos expongas un poco de este interesante documento. Sí, tu micrófono, el micrófono, Grecia. Solo tenés que encender el micrófono, no sé si nos escuchas. Vamos a ver. Listo, Miguel. Fíjate que no te escuchamos. No te escuchamos. Hoy sí. No hay sonido. ¿Ahora? Ahora sí, Perfecto. exacto. Una disculpa. La tecnología. Prosiga, Es compañero. terrible. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer este espacio al Centro de Arte y Cultura de mi querida Universidad Nacional y darles este grato momento en que me han invitado a la publicación de este interesante documento. Y escucha en el fondo, pues son las vicisitudes de los barrios de Tegucigalpa. Y dentro de muchos años van a comprender los hondureños del futuro que así era nuestro contexto actualmente. Pero bien, quiero comentar que el documento que hoy se presenta al final de este número del CAP es un interesante relato que ha hecho el historiador, quizás una de las más principales figuras de la historiografía de este país, Rafael Eliodoro Valle. Y él ha titulado así la obra, este artículo, que nació de una entrevista que realizó a una figura también enigmática de este país, muy importante de las artes, José Antonio Velázquez. El artículo fue publicado primariamente en 1954 y hasta hoy, 2021, vuelve a ser rescatado por el Centro de Arte y Cultura para todos los hondureños. Quiero expresar también que este documento es de importancia capital en el sentido de que las dos figuras que se reúnen en Washington en 1954 para aquel momento representan para el pueblo hondureño figuras importantes en el sentido de las artes y de la literatura. No voy a mencionar el recorrido y el bagaje que dio Rafael Eliodoro Valle y José Antonio Velázquez. Básicamente se trata de rescatar los documentos que atañen a la historia artística de este país y en un momento en que el país se enfrenta a una nueva realidad política, económica, y que se va a ver reflejado en este documento. José Antonio Velázquez, un pintor, según la OEA, en 1971, quizás el más enigmático de todas las Américas, y el primer pintor, cito aquí, por base de la OEA, a José Antonio Velázquez. Su pintura caracterizada, y vamos a poner entre comillas, ¿verdad?, por un cierto esquema a lo pueblerino, a lo rural, a cierto esquema a lo simple, cosa que no es así. Toda pintura, y como ya lo han hablado aquí los profesionales de la historia y de los que participan en este número, el arte muchas veces en representación de la época representa aquella época, ¿no? Y en este caso Velázquez impregnó y de alguna manera universalizó el arte hondureño, ¿no? Y lo llevó a muchos lugares, exposiciones desde México, los Estados Unidos, Brasil y el Japón.
Rafael Eleodoro Valle, por otra parte, es otro enigmático hondureño, quizás de las más importantes figuras que ha parido este país. Su producción intelectual ha sido increíble. Desde que estuvo muy joven en la costa norte, publicando en muchos periódicos de aquel lugar, desplazándose a México por cuestión desde el gobierno central, ¿no? O desde el oficialismo, a México a representar los intereses, o en Washington en todo caso, produjo una vasta obra. El documento que se presenta es una entrevista que se realizó en el marco de la Exposición Panamericana de 1954. José Antonio Velázquez, de la mano de Wilson Popenoe, viajó a los Estados Unidos, Washington, y promulgó este tipo de arte. Un arte, como ya les había dicho, bastante hondureño, pero en aquel momento y hoy día, las interpretaciones del presente basados en el primitivismo, como se le conoce generalizadamente. El documento es de, yo me atrevo a decir, es de importancia capital en el sentido de que dos personajes de la historia de este país se reúnen y empiezan a hablar amenamente. Empiezan a hablar cuestiones de las vicisitudes e incluso de las cotidianidades. Y es que al final de eso, audiencia, de eso se trata la historia. La historia al final somos todos y representa ese tiempo o espacio en el que se vive. José Antonio Velázquez representó un tipo de arte bastante particular a la historia hondureña, ¿no? Tenemos en representación parte del zamorano. Si ustedes se fijan, un arte bastante apacible, aparentemente apacible, un arte donde no hay imperfecciones, un arte donde todo es casi perfecto, pero no. Toca al lector, después de leer esta entrevista, interpretar el arte de Velázquez y decir realmente esto fue un arte primitivista, un arte ingenuo, como le han llamado muchos. Yo, personalmente, como profesional de la historia, me abstengo a decir ese tipo de comentarios, en el sentido de que el arte, además de la representación de su época, siempre tiene trasfondos que representan, ¿no? Velázquez es una de esas cuestiones que representan. Y solo en esta parte, solo concluyo en esto. Él presentaba bastante a un perro y al cura. ¿Qué representan eso para el pueblo hondureño? Solo figúrense ustedes. El cura que está ahí, usted se fija, está en medio, y el perro allá. Dos figuras simbólicas al estado de mentalidad del hondureño en la historia, ¿no? Todos los documentos, bueno, o los centros de documentación que existen en el país, voy a terminar con esto, demuestran que la historia de Honduras está íntimamente ligada a la cuestión religiosa y cotidiana. ¿Qué es más cotidiana que un perro? ¿O qué es más cotidiano que un cura o en un pueblo? Esa es una pregunta. Termino con esto. La importancia de los documentos y la importancia de las instituciones que albergan este tipo de cuestiones. El documento, les cuento, fue encontrado en el 2018 por mi persona en una investigación como voluntario en el Instituto de Antropología. Me fascinó desde el primer momento. Dije yo, este documento se tiene que rescatar sí o sí. Particularmente soy muy dado a la cuestión documentalista, me encantan los documentos, paligrafiar, etc. Y dije yo, este documento para la historia de este país es muy importante, y alabo, celebro esta iniciativa del CAPA para rescatar y volverlos a mostrar a la ciudadanía que al final de cuentas son ellos los que van a emitir los criterios de esto. Y como historiador digo lo siguiente, los criterios. Los centros documentales de este país, y sean públicos o privados, que de alguna manera albergan la memoria escrita de este país, en un estado, diríase, calamitoso, necesitan que
una nueva forma de reinvención de estos, en el sentido de que para los hondureños del futuro puedan volver a realizar esto, es necesario poner en tela de juicio el estado de estos centros documentales y la importancia de esto. ¿Cuál es la importancia de esto? Básicamente, rescatan la memoria de los pueblos y en este caso, rescatan la memoria y la personalidad de José Antonio Velázquez. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias por tu intervención. Pues bueno, los invito a que conozcamos esta interesante selección que tenemos en esta revista Arte y Cultura número 7, número 2, correspondiente al año a los meses de julio o diciembre del año 2020. Los invitamos para que busquen ya la publicación completa en lo que es la página del Centro de Arte y Cultura, centrodeartecultura.una.hn. Entonces ustedes pueden visitar ahí pueden encontrar varios apartados y ahí van a encontrar también lo que es la sección de publicaciones, donde van a poder ver toda la colección de la revista Arte y Cultura y otras publicaciones que también el Centro de Arte y Cultura proyecta, ¿verdad? Les damos las gracias a todos ustedes, porque sin ustedes estas publicaciones no serían, ¿verdad? No serían. Entonces, agradecemos a todos por esta interesante participación. Vamos a abrir un pequeño espacio para que también nuestro público pueda compartir alguna inquietud que tenga ahorita ya con los autores de los artículos. Entonces vamos a aquí estar a unos 5 minutos. Entonces vamos a darle cabida a interrogantes, si tenemos. No sé si alguno del público quiere hacer una intervención así hablada o quieren hacer algún comentario final los ponentes. Por mi parte, como segunda parte de la invitación para leer la revista, pues bueno, recalcar de que mi escrito tiene una fundamentación y es un personaje dentro del arte muy reconocido aquí en Tegucigalpa, así que los invito a que puedan conocer el tríptico Cotidiano Trascendente y que, bueno, el escrito está abierto para cualquier tipo de reflexión y de hecho hasta se puede continuar. Entonces, espero que disfruten la lectura de toda la revista. Gracias. Gracias, Yelva. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación o con esta parte ya vamos, como se dice, cerrando? A ver. Marcio. Sí. Sí, yo igual quisiera agradecer al equipo nuevamente del Centro de Arte y Cultura, a los compañeros y compañeras que hemos publicado en este número, tanto a Alexis, a Miguel, que es un placer conocerlo por primera vez, o por lo menos en este espacio, igual que a Yelva, por primera vez conocerla en este espacio, a Yuri igualmente, que es la primera vez, y tanto a Ricardo y Alexis, que ya llevamos muy buen tiempo, igual que tu persona, compartiendo, y es de agradecer y también invitar a todas las personas que puedan leer. Igualmente, uno tiene que leer los artículos, me parece muy interesante la reflexión tanto de Yelva como de Miguel, igual que de Yuri, tanto los colegas de Ricardo y Alexis, ya por lo menos conozco los trabajos, pero sí conocer también los trabajos de los demás compañeros y compañeras, y será muy interesante poder leer y compartir algunas inquietudes o observaciones. Gracias, Daniel. Bueno, si no hay más, pues yo creo que vamos culminando. Muchas gracias, Mario. Listo. Gracias. Entonces, agradecemos esta intervención por estos autores de la revista Arte y Cultura. Y bueno, pues ahí están los links en el Facebook de Arte y Cultura. Usted solo se mete a lo que es la página web y ahí puede encontrar todas las publicaciones. Si quiere
seguir leyendo de esta interesante publicación y de estas próximas publicaciones que también habrá. Agradecemos al Centro de Arte y Cultura, a la Universidad Nacional Autónoma por estos espacios, ya que sin estas instituciones estaríamos todavía no tanto trabajando, pero ahí estamos con esta pandemia que nos ha retrasado algunas cuestiones y ahora ya todo se tiene que hacer de esta forma para llegar a bastantes y a todas las personas. Entonces agradecemos y con esto culminamos. Un placer y gracias, Marcio. Gracias. Hasta pronto. Saludos. Hasta pronto, un placer. Gracias, un placer. Hasta luego. Nos vemos, mucho gusto.